Continuamos en El Mundo Ahora, la franja de France 24 en la que actualizamos las principales noticias del día. Soy Valentina Torres Sánchez, vamos a revisar los titulares. El Pentágono confirmó que el mayor portaaviones estadounidense se incorporó al operativo del presidente Donald Trump contra el tráfico de drogas en América Latina. Esto el mismo día en que el gobierno venezolano informó de un nuevo despliegue militar contra lo que llamó amenazas imperiales de la Unión Americana. La Fiscalía turca pidió formalmente más de 2.300 años de prisión contra el destituido alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, por presuntos actos de corrupción. Según los fiscales, la principal figura de la oposición lleva 10 años como jefe de una banda dedicada a delitos económicos. En París, el presidente Emmanuel Macron encabezó la conmemoración por los 107 años del armisticio de la Primera Guerra Mundial. El mandatario honró a los soldados franceses que tuvieron que unirse al ejército nazi luego de que Hitler se anexara a las regiones de Alsacia y Lorena. Con nuestro invitado del día analizamos el panorama en la BBC tras la renuncia del director general de la corporación pública británica Tim Davie y de la máxima responsable de BBC News, dimisiones motivadas por la edición tendenciosa en un documental sobre la toma al Capitolio del 6 de enero de 2021 en Washington. Este martes, Davie pidió al personal de la cadena luchar por el periodismo que hace. Comenzamos con información de Estados Unidos porque el Pentágono confirmó que el portaaviones USS Gerald Ford se incorporó al operativo del gobierno Trump contra el narcotráfico en América Latina. El despliegue del portaaviones se ordenó hace casi 3 semanas para apoyar los operativos en el Caribe y el Pacífico contra los supuestos traficantes de droga que viajan por esa vía hacia Estados Unidos. Recordemos que el gobierno Trump ha lanzado desde septiembre una serie de bombardeos contra lanchas que, según la Casa Blanca, transportaban narcóticos, dejando más de 70 personas muertas. Entre tanto, las Fuerzas Armadas de Venezuela ordenaron un despliegue militar masivo para responder a las que llama amenazas imperiales por los bombardeos de Estados Unidos contra esas lanchas en el Caribe y el Pacífico. Para Caracas, los ataques de Trump buscan derrocar al presidente Nicolás Maduro. Los detalles con nuestra corresponsal en la capital venezolana, Daniela Zambrano. A través de un comunicado, el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, dijo que se elevó la alerta militar en el país y que por orden de Nicolás Maduro se elevó a una fase superior el denominado Plan Independencia 200, este mecanismo de seguridad y defensa que inició en septiembre de este año precisamente para contrarrestar el despliegue operativo de Estados Unidos en aguas del Caribe. ¿En qué consiste? En el despliegue masivo de medios terrestres, aéreos, fluviales y misilísticos, así como también sistemas de armas, unidades militares, Milicia Nacional Bolivariana y organismos de seguridad ciudadana. Inició a las 4 de la madrugada hora local y se extenderá hasta este miércoles. Este nuevo despliegue de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana coincide con el arribo del portaaviones estadounidense Gerald Ford a aguas del Caribe, aunque no se conoce con precisión su ubicación exacta. Según el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, el Gerald Ford ampliará las capacidades para interrumpir el tráfico de narcóticos y debilitar y desmantelar organizaciones criminales transnacionales. Lleva a bordo más de 4.000 Marines estadounidenses y decenas de aeronaves tácticas. Esta semana nuevamente Nicolás Maduro hizo un llamado a la clase obrera a entrar en huelga general en caso de que haya algún atentado contra Venezuela o contra su persona. A la fecha, Estados Unidos ha destruido al menos 19 lanchas en el Mar Caribe y en el Pacífico y ha dejado a 76 personas fallecidas. Estados Unidos insiste en que se trata de narcotraficantes, mientras que organizaciones no gubernamentales hacen un llamado a cesar estos operativos y a mostrar las pruebas de que estas personas efectivamente habrían cometido algún delito. Entre tanto, desde el Kremlin, el gobierno ruso rechazó los que considera como inaceptables ataques de Estados Unidos contra esas supuestas narcolanchas. Al tiempo, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, negó que Venezuela haya solicitado ayuda militar de Moscú en medio de las tensiones con Estados Unidos. Desde el Congreso de Estados Unidos puedo confirmar que nuestro portaaviones más grande, el USS Gerald Ford, ha ingresado al área de control del Comando Sur en el Atlántico para incorporarse al despliegue militar contra el Cártel de los Soles, Fuerza y Fe.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos votará el miércoles en la tarde el paquete de presupuesto que ya tuvo el aval del Senado el lunes en la noche, con lo que finalizaría el cierre que llegó a su jornada 42. El reto ahora es para los legisladores que deben viajar a Washington desafiando la ralentización del tráfico aéreo. Solo este martes las aerolíneas cancelaron casi 1.200 vuelos. Cambiamos de tema, vamos a Turquía porque la Fiscalía pidió más de 2.300 años de prisión para el destituido alcalde de Estambul y líder de la oposición Ekrem İmamoğlu. En esta ocasión, por supuestos delitos de corrupción, pues según los fiscales, el político lleva 10 años liderando una red que ha llevado a cabo numerosos delitos económicos, entre ellos supuestos sobornos, desfalcos y comisiones. Samuel Salgado Castro tiene los detalles. Más de 2.000 años de prisión para el alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu. Es la petición de un fiscal de Turquía en el caso de una supuesta red de corrupción que costó al Estado más de 3.800 millones de dólares. Se solicitó una sanción por un total de 142 actos. Se están llevando a cabo investigaciones sobre algunos de los sospechosos contra quienes se han iniciado acciones legales. Esta información se publica para conocimiento del público. Fiscalía General de Estambul. İmamoğlu, principal rival político del presidente Recep Tayyip Erdoğan, ha negado previamente todas las acusaciones en su contra y ha afirmado que tienen motivaciones políticas. La oposición a Erdoğan denuncia un golpe de Estado judicial. Hemos sido testigos de una grave injusticia. La acusación de hoy ha vuelto a poner de manifiesto una verdad bien conocida. Este caso no es legal, es puramente político. Su propósito es frenar al Partido Republicano del Pueblo, CHP, el partido más votado en las últimas elecciones, y obstaculizar a su candidato presidencial. Agencias de noticias internacionales no han podido verificar de forma independiente las acusaciones de la Fiscalía turca. Hasta el momento, ni el Ayuntamiento de Estambul ni los abogados de İmamoğlu han respondido al pedido de condena. El alcalde se encuentra en prisión preventiva desde marzo a la espera de juicio por cargos de corrupción y en julio recibió una sentencia de cárcel adicional por insultar y amenazar al fiscal jefe de la ciudad, veredicto que está apelando. Cambiamos de tema porque Siria se convirtió en el país número 90 de la coalición global para derrotar al autoproclamado Estado Islámico. Así lo confirmó el gobierno tras la visita de Ahmed al-Shara a la Casa Blanca, donde recibió el aval de Donald Trump. Adrián Rocha, corresponsal de France 24, nos amplió la información. La confirmación esta misma madrugada de la entrada de Siria a la coalición internacional para la lucha contra el yihadismo y el Estado Islámico después de la reunión histórica que ayer tuvo lugar en Washington entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente sirio, Ahmed al-Shara, es una confirmación de los enormes pasos y de la mutación que ha tenido en los últimos años el presidente interino sirio actualmente, antes líder de la milicia siria Hayat Tahrir al-Sham, antigua filial de Al-Qaeda dentro del país árabe. Y es esa mutación sobre todo porque Ahmed al-Shara fue el líder de esta milicia antes conocida como Jabhat al-Nusra, a petición del primer líder del Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, que declaró la creación de este grupo, que en un momento tuvo grandes posesiones territoriales tanto en Siria como en Irak, en 2014. Abu Bakr al-Baghdadi fue asesinado en la misma región de Idlib, de donde nació Hayat Tahrir al-Sham, en 2019, en un ataque estadounidense en el que de hecho participó dando inteligencia una Hayat Tahrir al-Sham que después, en 2024, pasaría a liderar unos rebeldes que asaltaron al poder y acabaron con los 50 años de dictadura de los Assad padre e hijo. En la actualidad ahora Siria se presenta así como un país sobre todo aliado de Occidente en la lucha tanto contra el yihadismo internacional, contra un Estado Islámico que está siendo perseguido constantemente dentro de territorio sirio. De hecho, en los últimos días, antes de esa reunión histórica en Washington entre Trump y al-Shara, Siria anunció la detención de casi 80 personas acusadas de ser miembros del grupo yihadista que supuestamente iban a atentar contra las minorías cristianas en el país durante las próximas fechas, acercándose al primer aniversario del final de la guerra civil en Siria. En Israel, el partido ultraderechista del ministro de Seguridad Itamar Ben-Gvir logró aprobar en primer debate un proyecto de ley que busca instaurar la pena de muerte para las personas denominadas como terroristas que hayan cometido asesinatos con motivaciones racistas. La iniciativa, que aún debe pasar por 3 votaciones más para que se convierta en ley, ha sido duramente cuestionada por colectivos árabes y varios partidos de oposición. Diego Bassani nos trae los detalles.
La ultraderecha israelí impulsa la pena de muerte. El Parlamento aprobó en primer debate una iniciativa promovida por el partido Poder Judío, liderado por el ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir, que estipula la posibilidad de aplicar la pena capital contra aquellas personas denominadas como terroristas que atenten contra la vida de un ciudadano de Israel. Procedemos a votar la propuesta del Código Penal, corrección número 159 sobre la pena de muerte para terroristas, año hebreo 2025, según el calendario judío, presentada por la diputada Limor Sonhar Melech en primera lectura. Votación: a favor 39, en contra 16. Según informó el Parlamento israelí, el proyecto contempla la pena de muerte cuando los asesinatos estén motivados por racismo con el objetivo de perjudicar al Estado de Israel y la resurrección del pueblo judío en su tierra. Una postura cuestionada por el líder del partido de oposición, Hadash Ta'al, quien argumenta que la ley podría estar parcializada contra la población árabe y los palestinos. La ley de pena de muerte para los terroristas es la prueba definitiva de que esta coalición ha fracasado estrepitosamente y no ha logrado eliminar la cuestión palestina de la agenda, y nunca lo conseguirá. Esta ley es el leitmotiv de la ocupación. Para convertirse en ley, la iniciativa de Poder Judío debe ser aprobada en al menos 3 votaciones más dentro del Parlamento. A pesar de estar contemplada en la legislación israelí, la pena de muerte ha sido utilizada únicamente en casos excepcionales, como el del funcionario nazi Adolf Eichmann, quien fue ejecutado en 1962. Al menos 12 personas perdieron la vida en Islamabad, la capital pakistaní, tras un ataque suicida registrado a las afueras de un tribunal y reivindicado por el talibán pakistaní. Las autoridades informaron también de múltiples heridos en los hechos, algunos de ellos en estado crítico. El ataque ocurrió solo horas después de otro hecho dentro de una escuela militar en el norte del país, cerca de la frontera afgana, donde al menos 3 personas murieron. Un día después de la explosión de un coche bomba en Nueva Delhi, el país sigue buscando respuestas, mientras la policía continúa investigando. Las altas esferas políticas apuntan a un acto terrorista. Entre tanto, ningún grupo ha reivindicado la autoría. India sigue buscando respuestas. Un día después de la explosión de un vehículo bomba en la capital Nueva Delhi, la autoría sigue siendo una incógnita. La misma policía destaca que las investigaciones siguen en curso. Se ha presentado una denuncia ante la comisaría de Kotwali en virtud de la Ley de Prevención de Actividades Ilícitas, la Ley de Explosivos y la BNS. Además, en el lugar del crimen se puede ver que los equipos del Laboratorio Científico Forense y de la Guardia Nacional de Seguridad están presentes, examinando toda la escena del crimen y sus alrededores. Están recopilando todas las pruebas pertinentes. La investigación sigue en curso y no sería apropiado sacar conclusiones en este momento. En las altas esferas se investiga el ataque, dando por sentado que se trata de un acto terrorista. El primer ministro Narendra Modi indicó que los autores pagarían un alto precio. Estuve en contacto con todas las agencias que investigan este incidente durante toda la noche. Se estaban llevando a cabo conversaciones y se estaban vinculando hilos de información. Nuestras agencias llegarán al fondo de esta conspiración. Los conspiradores que están detrás de esto no quedarán impunes. Mientras siguen las pesquisas, el país está en alerta, sobre todo en las zonas más incandescentes del enorme territorio. La Cachemira india se fortificó y medios locales apuntan a grupos islamistas pakistaníes que operan en la zona, a pesar que nadie reivindicó el ataque. El 11 de noviembre, Día del Armisticio, marca el final de la Primera Guerra Mundial, conocido como el Día del Recuerdo en los países de la Mancomunidad de Naciones y Día de los Veteranos en Estados Unidos. En Francia, este martes, el presidente Emmanuel Macron encabezó los homenajes y honró a los soldados de Alsacia y Lorena, que se vieron forzados a unirse al ejército nazi luego de que Adolf Hitler se anexionara esas dos provincias. Ampliamos en el informe. Un día para recordar, para que las vidas perdidas y los sacrificios realizados nunca sean olvidados. 107 años después del armisticio o el fin de la Primera Guerra Mundial, Francia sigue rindiendo homenaje. Cada llama reavivada, cada placa conmemorativa honrada, cada bled llevada en el corazón hace vivir el recuerdo de todas aquellas y todos aquellos caídos por Francia. En su memoria y por la paz, este 11 de noviembre, como cada día, recordémoslos. Durante el último siglo, una organización benéfica, Les Bleus de Francia, ha recaudado fondos en un principio para las víctimas de la Primera Guerra Mundial y ahora para todos aquellos que han resultado heridos en conflictos militares o civiles y en actos terroristas.
Atendemos a 25.000 heridos cada año. Es necesario reconocer su labor. También debemos comprender el sacrificio de aquellos que dieron su vida por nuestra libertad, el sacrificio de los héroes de ayer, de hoy y de mañana. Por eso es muy importante. A lo largo de los Campos Elíseos, durante las conmemoraciones anuales, muchos llevaron la insignia, ya fueran antiguos soldados o civiles. La llevo para apoyar a todos los soldados que murieron, por nosotros, por todas las familias en duelo y las víctimas de los atentados terroristas. Es importante, no es mucho, pero puede ayudar a las personas que sirvieron a Francia. Por eso es importante para nosotros hacer este gesto. Este año el presidente francés descubrió una placa en homenaje a los 130.000 hombres franceses de Alsacia-Lorena que se vieron obligados a alistarse en el ejército alemán contra su voluntad durante la Segunda Guerra Mundial. Con esta placa, estos reclutas forzados también son considerados ahora víctimas. Alrededor de la tumba del soldado desconocido francés, los niños sostenían urnas llenas de tierra de los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial para recordar a los caídos. Al igual que en toda Francia, que recuerda en silencio y con canciones a todos aquellos que perdieron la vida por la nación. Continuamos con nuestro invitado del día. La BBC enfrenta uno de los mayores remesones de los últimos tiempos, luego de que el diario The Daily Telegraph revelara que un documental sobre la toma al Capitolio en Washington del 6 de enero de 2021 fue editado de forma tendenciosa para que las declaraciones del entonces presidente Donald Trump aparentemente incitaran a sus seguidores a sumarse a la revuelta. Tanto el director general Tim Davie como la directora de BBC News, Deborah Turnes, renunciaron el domingo. Para analizar el panorama de la cadena y las implicaciones de esta situación, conectamos con Óscar Guardiola, él es escritor y profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales en la Universidad de Londres. Yo le doy la bienvenida a France 24. Empiezo preguntándole, ¿qué mensaje envían las renuncias de los directivos de la cadena? El mensaje que envían las renuncias de Deborah Turnes y Tim Davie es ambiguo. De una parte, se reconocen los errores que hayan podido llevar a la acusación que fue ampliada en el Daily Telegraph y la prensa de derechas de este país. Aunque ni Davie ni Turnes han especificado cuáles piensan que hayan sido estos errores, el consenso es que esa mala edición del discurso de Donald Trump el 6 de enero habría amplificado lo que desde antes ya era una campaña en contra de la institución periodística británica por parte de la derecha de este país. Del otro lado, se dice en efecto que se habría tratado de una suerte de golpe político en el que la prensa de derechas, como dije anteriormente, el Daily Telegraph, el Times y otros, le habrían infligido un golpe a una institución que desde la época del primer ministro conservador Boris Johnson se ha visto envuelta en una suerte de intento para que su cubrimiento noticioso se dirija aún más hacia la derecha. El haber llevado este tema a la atención del propio Donald Trump habría precipitado la renuncia de ambos directivos y la crisis a la que se refiere en la BBC. Bueno, ¿qué dice justamente de la BBC que alguien dentro del equipo pues haya tomado esa decisión de editar el video para aparentar que Trump incitaba a sus seguidores a unirse a esta turba contra el Capitolio? Porque sabemos que generalmente este tipo de productos pasa por varios filtros antes de salir al aire. De eso no cabe duda. La BBC es bien conocida por su celo a la hora de establecer controles acerca de la edición y el tipo de cobertura de sus imágenes. Aquí en Gran Bretaña, la mayoría de los analistas concuerdan en que se trata de un error y de un error imperdonable, y de hecho se sabe ya que el director, no Tim Davie, sino el director de producción de la BBC, Samir Shah, habría invitado al director a que hubiese una disculpa rápida y contundente frente al mandatario estadounidense para entonces sí salir a defender a la institución de lo que se ve de manera generalizada acá como una sumatoria de errores que no implicarían una suerte
de desequilibrio sistemático con el fin de ampliar un ataque de carácter más bien político. Justamente le menciono a Samir Shah porque dijo que pues, la edición, en principio lo que dijo es que la edición permitía comprender mejor cómo había sido recibido por los partidarios del presidente Trump y lo que estaba sucediendo en ese momento. Pidió disculpas y dijo que era un error de criterio. Pero es creíble esta explicación también si tenemos en cuenta que este documental fue emitido solo 8 días antes de las presidenciales de 2024. Aún si la explicación que ha dado Samir Shah fuese creíble, lo cierto es que la temporalidad de esa excusa no ayuda. Ya para este momento, desde dentro de la BBC, algunas de las personas miembros de la junta de dirección de la BBC, en particular Robin Gibbs, un amigo de Boris Johnson, había redactado un informe de casi 8.000 palabras en el que utilizaba este tipo de errores como si fuesen evidencia de una suerte de desequilibrio sistemático en contra del mandatario estadounidense y las posiciones de derechas en general. Sin embargo, como he dicho anteriormente, lo cierto es que se percibe aquí en Gran Bretaña que ese tipo de errores no justifica el ataque que desde hace una semana, cuando fue filtrado ese reporte a la prensa de derechas, ha sido montado y que haya cobrado estas dimensiones. Lo cierto es que el error pavimentó el camino para que la derecha política británica, que desde hace mucho tiempo, desde la magistratura de Boris Johnson, ha buscado que este último reducto de relativa neutralidad noticiosa se dirija aún más hacia la derecha, pues es este error el que le ha permitido amplificar esos errores hasta llevarlos a la atención del propio mandatario norteamericano. Usted está en Reino Unido. Yo le pregunto, ¿cuál es la imagen, cuál es la percepción general que tiene el público de la BBC en estos momentos, de la división de noticias? La BBC, de acuerdo con las encuestas que se han hecho antes y después de que estallase este escándalo, sigue siendo una de las instituciones que mayor confianza tiene entre los británicos, sino la que mayor confianza tiene junto al Servicio Nacional de Salud. Se calcula que un 90% de los británicos que pueden hacerlo utilizan alguno de los servicios de la BBC al mes y cerca de un 75% lo hace cada semana. Se trata de una institución con una enorme reputación que tiene gran confianza y de hecho resulta paradójica la renuncia de alguien como Deborah Turnes, dado que ella en efecto se había dado la tarea de precisamente intentar que el cubrimiento noticioso de la BBC fuese más aceptable para los votantes del partido trumpista británico Reform, del cual que está precisamente haciendo suya esta victoria. Bueno, de alguna manera puede este hecho puntual afectar la credibilidad respecto a otros temas de cobertura pese a la salida de los directivos que renunciaron. De hecho, tanto el reporte como la acusación que se ha hecho implican no solamente el tema del cubrimiento del discurso de Trump en el 6 de enero, sino también se hizo referencia a el cubrimiento de los derechos de las personas transgénero y también el cubrimiento sobre lo que sucede en los territorios palestinos ocupados. Habiendo dicho lo anterior, lo cierto es que lo que ha catalizado estas renuncias ha sido el discurso trumpista, pero es muy claro que los tópicos son precisamente aquellos que asusa de manera cotidiana tanto la derecha conservadora británica
como el partido ultraderechista trumpista de Nigel Farage. Pero usted menciona algo muy importante y es justamente que ya habían tenido que de alguna manera capotear otro tipo de polémicas y es justamente ese cubrimiento de la guerra en Gaza y también sobre los derechos del colectivo trans. ¿Podemos ahondar un poco en qué es lo que ha pasado con estos temas? Por supuesto, algunas de las acusaciones acerca de el cubrimiento noticioso tienen menos que ver con la narrativa acerca de las noticias que vienen desde los territorios ocupados y más con algunas de las reacciones que a esos hechos se han dado aquí en Gran Bretaña. Una de las grandes críticas a la BBC tuvo que ver con el hecho de que en el cubrimiento de uno de los conciertos del verano, la BBC, por supuesto, pues también cubrió la actuación de algunos de los artistas presentes en estos conciertos, Niqab, Boris Vian, un rapero británico, quienes de manera explícita hicieron conocida su posición en contra de lo que ocurre en los territorios ocupados. Y esos cubrimientos, ese tipo de cuestiones han sido presentadas tanto en el reporte de Robin Gibbs como en las acusaciones que hace la prensa de derechas como si fuesen parte de una suerte de desequilibrio sistemático. Habiendo dicho lo anterior, también aquí hay alguna paradoja, si bien es cierto que de hecho la crítica que suele hacerse a la BBC en lo que hace al cubrimiento sobre lo que sucede en los territorios palestinos es que es casi el contrario. En ese sentido, aquí hay un debate que sin duda alguna dará mucho que hablar en las siguientes semanas. Bueno, yo brevemente le pregunto, Donald Trump amenazó con una demanda por difamación, $1.000 millones por daños y perjuicios causados si no hay una retractación oficial. ¿Este hecho de alguna manera puede beneficiar la imagen del republicano ante la opinión pública? Por lo menos le entrega una victoria en lo que hace a política interna a los partidos trumpistas en Gran Bretaña, a Nigel Farage, de eso no cabe duda. Habiendo dicho lo anterior, por supuesto no es la primera vez que el mandatario norteamericano hace ese tipo de amenazas. Los expertos jurídicos consideran que es poco probable que esa amenaza llegue hasta los estrados. Sin embargo, es el haber amplificado el tono de las acusaciones hasta llamar la atención del mandatario norteamericano, lo que ha causado los hechos de los que estamos hablando. Pues señor Guardiola, usted muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. Con gusto. A ustedes muchas gracias por su sintonía. Pausa corta y volvemos.